¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál era su misión? Otra vez pregunto, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cuál era su misión? ¿Cuál era la misión que Dios tenía? Para eso vino Jesús a esta tierra. Para eso vino Jesús a esta tierra. Para mostrarnos quién era Dios, cómo es Dios y cuál es su misión. Para eso vino Dios. Qué bonito. Jesús vino a demostrarnos quién era Dios. Jesús vino a esta tierra a demostrarnos cómo es Dios. ¿Cuáles son sus intenciones que tiene Dios? Oigan, eso es extraordinario, familia. De verdad que es extraordinario. La vida y el ministerio de Jesús fueron la revelación suprema de Dios. En 3 años y medio, Jesús reveló quién era Dios y en qué consistía su misión. Cuán importante es que nosotros sepamos, no solamente por teoría, sino por experiencia, quién es Dios, cómo es Dios. Eso es importante, familia, óiganme bien, eso es importante, que tú conozcas a Dios, que tú sepas quién es Dios. Cuán importante es ese asunto que tú y yo debemos saberlo, no por teoría, no por teoría, debemos saberlo por experiencia personal. Y Jesús vino a demostrarnos a que conozcas quién es Dios. Sus intenciones que Dios tiene para con nosotros. Sí, la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo. Jesús mismo reveló su misión, la misión de Dios. Él dijo de manera clara, nítida, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay algo importante, familia. Hay algo importante que tú y yo debemos saber, que debemos tener en mente. Ayer lo dije y hoy debo repetirlo otra vez. Dios no nos ama porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Sara, Lidia, Alida, Gina, Sixto, Tomasa, Blanca, Margarita, Dani. Dios no nos ama porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios no nos ama porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Óigame bien lo que estoy diciendo. A veces nosotros pensamos que Dios nos ama porque Cristo murió en la cruz del Calvario. O sea, que el sacrificio de Cristo le tuerce el brazo a Dios para que Él nos ame, para que Él nos bendiga, para que Él nos dé lo que nosotros pedimos. A veces nosotros creemos que la muerte de Cristo le tuerce el brazo a Dios para que perdone nuestros pecados, para que Dios nos quiera salvar. Pero no es así, familia. No es así. No es así. Cristo murió en la cruz del Calvario porque Dios nos ama. Juan 3:16 dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Porque Dios te ama, porque Dios me ama. Sí, el amor es el motivo por el cual Cristo vino a esta tierra. El amor de Dios que siente por ti, Josefa, es lo que motivó a que Cristo viniera a esta tierra. El amor fue lo que motivó que Dios diera a su Hijo único para morir por ti. El amor motivó a Dios a dar a Jesús por ti y por mí. Dios te ama con amor eterno. Por eso Satanás distorsiona el carácter de Dios. Por eso Satanás distorsiona el propósito, el objetivo de Dios. Hay algo que a Satanás no le gusta que tú creas. A Satanás no le gusta que tú creas que Dios te ama. Satanás te hace creer que Dios solo te ama cuando te portas bien. Satanás quiere que tú creas que Él solo te ama, que Dios solo te ama cuando te portas bien, cuando estudias la Biblia, cuando vas al templo. Satanás quiere que tú creas que Dios solo te ama cuando haces las cosas buenas, cuando buscas su rostro. Pero no es así, familia. Dios te ama aunque te portes mal. Dios te ama aunque cometas errores. Dios te ama, familia. Por eso Jesús vino a morir a esta tierra. Porque fue su amor. Fue su amor lo que hizo que Jesús viniera a morir por ti en la cruz del Calvario. Coloca en el chat: Dios me ama en las buenas y en las malas. Dios me ama cuando me porto bien y cuando me porto mal. Coloca en el chat: Dios me ama cuando me porto bien y cuando me porto mal. Dice el texto, Juan 3:16, que Dios te ama y por eso envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, ojo familia, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No dice para que todo aquel que se porte bien no se pierda. No dice para que todo aquel que se porte bien no se pierda. No dice para que todo aquel, para que todo el que crea en Dios no se pierda. Jesús vino a dejarnos en claro la misión de Dios. ¿Cuál era la misión de Dios? Salvarte. Decirte: José, yo te amo cuando te portas bien y cuando te portas mal. Debes tener bien claro ese concepto. Debes tener bien claro ese concepto. Dios te ama en las buenas y en las malas. Cuán importante es que nosotros tengamos bien claro, bien nítido ese concepto, familia. Es importantísimo que tú tengas bien claro ese concepto.
que Dios te ama cuando te portas bien o cuando te portas mal. Sí. Su objetivo es salvar no a los que se portan bien. El objetivo de Dios no es salvar a los que se portan bien. El objetivo de Dios no es salvar a los que estudian la Biblia todos los días. El objetivo de Dios no es salvar a los que se portan bien. El objetivo de Dios es salvar a todos los que crean en Él. Ese es el objetivo de Dios. Salvar a todos los que crean en Él. Dios quiere salvarnos. Óigame bien, Dios quiere salvarnos. Su amor lo llevó a dar a Jesús para salvarnos. Dios vino a esta tierra para libertarnos de la esclavitud del pecado. Jesús vino a esta tierra para libertarnos de la esclavitud del pecado, familia. Solo Jesús es capaz de libertarnos de la esclavitud del pecado. Jesús vino a buscarte a ti que dudas por entregar tu vida a Dios a través del bautismo. A ti que dudas por entregarte a Dios a través del bautismo. Jesús vino a buscarte a ti. A ti que dices, yo me voy a bautizar cuando sea bueno, cuando deje de hacer lo malo, cuando deje de hacer esto que está mal, me voy a entregar a Dios. Jesús vino a morir por ti. Jesús vino a buscarte a ti. Jesús te vino a buscar a ti. Él no vino a buscar a los buenos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús te vino a buscar a ti. Jesús quiere libertarte a ti. Jesús quiere libertarme a mí. Esta mañana yo le digo, Señor, acepto tu salvación. Esta mañana yo le digo, Señor, acepto tu salvación. Gracias por ese don extraordinario que me lo das aún sin merecerlo. Nadie merece la salvación, familia. Nadie merece la salvación. Nadie merece la salvación. No hay uno solo en esta tierra que merezca la salvación. Nadie. Solo nos resta decir gracias, Señor, por el don extraordinario de la salvación. Tenemos un Dios que sigue estando con nosotros. Tenemos un Dios que sigue estando con nosotros. Mateo 28, 18 al 20 es la garantía de que Dios está con nosotros. Juan 3, 16 es la garantía de que Dios me ama cuando me porto bien o cuando me porto mal. Juan 3:16 es la garantía de que Dios me ama, no porque Cristo vino a morir. Juan 3:16 es la garantía de que Cristo murió porque Dios me ama. Todo lo bueno que disfruto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se realizó porque Dios me ama, no para torcerle el brazo a Dios. Fíjense, Juan 3:16 es la garantía de que Dios me ama, de que Dios te ama, de que Dios sueña con estar contigo un día viviendo por toda la eternidad. Y aquí viene lo mejor. Mientras repasaba este texto, yo daba gloria a Dios, familia. De verdad daba gloria a Dios. De verdad. Yo daba gloria a Dios. ¿Saben por qué daba gloria a Dios? Yo daba gloria a Dios porque este texto dice, vayan y cuéntenle a otras personas, cuéntenle a otros lo que yo hago por ustedes. Cuéntenle a otros lo que yo hago por ustedes. Juan 3:16,
Mateo 28, 18 al 20, Jesús les deja una misión a sus discípulos. Cuéntenle a otros que yo los amo. Díganle a otros que yo los amo. Hay gente allá afuera que tiene el mismo pensamiento que nosotros, que Dios solo nos ama cuando nos portamos bien. Pero ustedes tienen que decirle a las personas, oye, María, oye, Carlos, Dios te ama aunque te portes mal. Pero si te portas mal, hay esperanza para ti. Ven a Cristo, porque Cristo te puede liberar del pecado. Cristo te puede liberar de las adicciones. Cristo te puede liberar de donde tú estés. Pero tienes que venir a Cristo Jesús. Y tienes que venir a Cristo Jesús así como estás, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de miseria, lleno de arrogancia. Ven a Cristo Jesús. Ese es el mensaje que tú y yo debemos compartir con los demás. Y Jesús dice, cuando tú le cuentes a las personas que yo estoy contigo, cuando tú le cuentes a las personas que yo los amo, tal y como son, te debo decir algo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravillosa noticia. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora perciban esto. Juan 3:16 es la garantía de que Dios te ama. Te portes bien o te portes mal. Juan 3:16 es la garantía de que Dios te ama, te portes bien o te portes mal. Sencillo, simple y llanamente. Mateo 28, 18 al 20 es la garantía de que Dios está contigo todos los días. Juan 3:16 es la garantía de que Dios te ama. Pero Mateo 28, 18 al 20 es la garantía de que su amor, el amor de Dios, el amor que Dios siente por ti, te garantiza que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, perciban esto, familia, por favor. Noten esto, por favor. Esto me partió el corazón. Pensar en esto me partió el corazón. Ese texto, esa frase de que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, significa, óyeme bien, que Dios está contigo en esos días que tú estás triste, en esos días que estás alegre, en esos días que ya no quieres nada. Dios está contigo en esos días en que te quieres morir. Dios está contigo en esos días en los que estás súper alegre, saliste feliz a trabajar, saliste contento a trabajar. Dios está contigo en los días alegres, felices. En los mejores días Dios está contigo. Pero también está contigo en los días peores. Mateo 28, 18 al 20. Es la garantía de que Dios está contigo en las buenas y en las malas. Coloca allí en el chat, por favor. Dios está conmigo. Dios está conmigo en las buenas y en las malas. Dios está contigo. Dios está conmigo en las buenas y en las malas. En los días tristes y en los días felices. En los días claros y en los días oscuros. Dios sigue estando contigo. Nunca debes dudarlo. Al igual que lo dije hace un momento, Satanás quiere que tú creas que Dios solo te ama cuando te portas bien. Satanás quiere que tú creas que Dios solo te ama cuando te portas bien. Pero esta mañana hay algo más que yo quiero compartir contigo.
Yo quiero recordarte que Dios está contigo en las buenas y en las malas. Yo quiero recordarte que Dios está contigo en tus días tristes y en tus días felices. Que Dios está contigo en los días oscuros y en los días claros. Te quiero recordar que Dios está contigo allí cuando ya no puedes más. Por eso Satanás se esfuerza para que tú no creas que Dios está contigo. ¿Cuántos de nosotros hemos levantado la mirada al cielo, hemos gritado, le hemos reclamado a Dios, ¿dónde estás ahora? Cuando estoy triste, ¿dónde estás? Cuando la depresión me está ganando, ¿dónde estás? Cuando me siento sola, cuando me siento abandonada, cuando me siento abandonado, ¿dónde estás? Y Dios te grita al oído, aquí estoy. Y tú quizás puedas preguntarte esta mañana, ¿y dónde estás cuando más te necesito? ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Tienes que mirar a la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la garantía suprema de que Dios está contigo en las buenas y en las malas. La cruz del Calvario es la máxima evidencia de que Dios te ama cuando te portas bien y cuando te portas mal. La cruz del Calvario es la máxima evidencia de que Dios está contigo en los días en los que quieres quitarte la vida, que Dios está contigo en los días en que ya no puedes más. La cruz del Calvario es la máxima evidencia de que Dios está contigo. Cuando pases estos días tristes, cuando pases estos días oscuros y negros, recuerda que Dios está contigo en los días tristes y alegres, en los días oscuros y en los días claros. Que Dios está contigo cuando ya no puedes más. Que esos días cuando ya no puedes más es cuando más aparece Dios y te lleva en sus brazos poderosos. Que cuando ya no puedes más, Dios te lleva en sus brazos poderosos. Porque la Biblia dice, Dios da esfuerzo al cansado. Dios da fuerza al que ya no tiene ningunas. Por eso en esos días en que ya no puedes, esos días en los que ya no quieres nada con la vida, allí aparece Dios y te dice, hijo, hija, yo estoy contigo. Satanás te ha dicho que yo no estoy contigo, que te he abandonado, ¿verdad? Mentira. Aquí sigo y aquí estaré para ti. Oh, gloria a Cristo Jesús. Es posible que Satanás susurre a tu oído, Dios te ha abandonado. Pero llega Jesús y te dice, mentira, aquí sigo contigo. Aquí estoy contigo. Nunca lo duden. Dios está con ustedes. Nunca duden. Dios está